digamos, ustedes como autoridades no están ajenas realmente a lo que puede estar pasando en los barrios y colonias del municipio al cual pertenecen, ¿no? ¿Cierto? Sí, y eso estaba pasando, porque esto surge a raíz de una denuncias que se estaban haciendo en redes sociales de la presencia todavía de grupos pandilleros en barrios, en colonias, en pasajes, y esto es en muchos lugares también, ¿no? Sí, de acuerdo. Obviamente nosotros que andamos en el territorio podemos conversar obviamente con la población, porque el trabajo del municipalismo es de cara al territorio. Y efectivamente puede ser que anden, como en muchos lugares, todavía rezagos de personas que puedan pertenecer a grupos pandilleril. De hecho, también hay cabecillas que no están y deberían de estar presos, ¿verdad? Pero ojalá que este tema no sea simplemente utilizado como una estrategia ante el desgaste que ha tenido el gobierno, ¿verdad? Según las últimas encuestas, y pues ponga en función casi a 2.000 soldados, a donde la población también se ha visto un poco sorprendida, porque ver ese operativo, esa escena, también puede reflejar que hay muchas personas que también sienten temor cuando tienen hijos jóvenes que también pueden ser sujetos a alguna acusación y que de repente vayan a parar, ¿verdad?, a una cárcel. No sé, yo quizás difiero un poco de Cayetano por el simple hecho de que la denuncia viene de la misma población. Esto empezó a salir en redes sociales la semana pasada y uno se da cuenta porque obviamente es el municipio. Claro, por eso les decía, creo que son las personas idóneas para... No sé si desayunado, ayer salió ya en la tarde la noticia también de que desarticularon, ¿no?, un grupo de... Sí, unas pandillas de varias instituciones de colegio. Claro. Albert Camus y creo que... Entonces, sí está funcionando la inteligencia del Estado y por otro lado creo que estos cercos militares lo que vienen es a reforzar la seguridad y la garantía que tienen las personas en hacer las denuncias, porque antes no denunciaban y hoy la gente sí no tiene miedo, denuncia porque sabe que va a haber una respuesta inmediata. O sea, no es nada que ver un marketing político como lo dice. Yo lo considero que no. No, yo considero que si bien es cierto, obviamente podrán haber gente que todavía pertenece a pandillas, pero también contrasta un poco con el mismo gobierno, porque si dicen que es el país más seguro, si dicen que ya el tema de las pandillas fue eliminado, a lo que vamos es, ¿por qué meter 2.000 efectivos militares a Ilopango? ¿Por qué meter 2.000 militares? Si hay inteligencia, la inteligencia uno sabe que, si dice, mire, aquí han quedado unos cuantos pandilleros, entonces el organismo de inteligencia lo que hace es, bueno, entonces vamos y lo a traer, pero no necesita montar una escena a donde ponen hasta drones. O sea, parece que vamos a ver una película de Hollywood y no en realidad un sistema, un plan bien organizado a donde te permite que la inteligencia te diga aquí, aquí y aquí están, vamos a traer. A mí me preocupa también que criminalicen a la juventud de lugares humildes, ¿verdad? Porque San Salvador tiene muchas colonias y barrios de gente humilde. Pero ¿por qué criminalizar a la juventud? Si en el inframen dicen que había esa gente que consumía drogas, que esto y esto y lo otro, pero no hay pruebas que nos indiquen en realidad que sí pertenecían a pandillas. ¿Por qué no van a un colegio populoso, a donde van la gente de millonaria, pues? Vayan a ver y háganles antidoping, a ver si no es cierto que van a hallar gente con droga. Vayan a los ministerios y háganle a los directores, a toda esa gente de cargos de alto nivel, a ver si no los van a hallar también con eso. También los van a meter presos, esos no, porque solo se está utilizando estos tipos de marketing para criminalizar a la población. También lleva un componente, me imagino, porque no conozco, pero también lleva un componente psicológico. ¿Qué significa esto? Que la población, al ver al ejército y en una buena cantidad, tiene la seguridad que está protegido por el Estado, porque ese es uno de los principios fundamentales. ¿Hijos serán hijos, nietos de esa generación? Hay muchos que son hijos, pero va quedando muy poco. Yo mejor prefiero ser optimista y decir que ya una buena mayoría o la mayoría ya están detenidos y que lo que va quedando pues dentro de los próximos meses o los próximos años. No compartes la crítica que hace tu colega de consejo.
Cada uno puede tener su opinión, ¿ya? Y hay que respetarla, pero sí yo considero que así, con esa misma fuerza, contundencia que le demuestran a la población que hay quien los proteja, también es una manera de decirle a esos grupos, a esos individuos que todavía quedan sueltos, de decirle, ojo, porque esto no ha terminado y vamos por ustedes. ¿Son necesarias las alcaldías o es momento de pasar a las gobernaciones? Pregunto. No, desde luego que es importante porque siempre la descentralización ha ayudado, porque el alcalde es la autoridad natural que tiene la población inmediata. Es decir, aquel a donde es más fácil que la población lo pueda abordar, lo encuentre en su despacho y ante una problemática, una emergencia, la gente sabe dónde vive el alcalde, la gente sabe que puede irle a tocar la puerta al alcalde y decirle, mire, tenemos esta emergencia, y el alcalde pueda disponer en el momento y ayudar mientras se van sumando instituciones ya del Ejecutivo. Pero los alcaldes juegan un gran papel. Lamentablemente, claro, han habido situaciones que han llevado hoy por hoy al municipalismo a caer en una crisis al grado de generar una percepción que ya no es necesario incluso tener alcaldías. Pero eso es, digamos, un trabajo que se ha traído de generar esa percepción. Pero los alcaldes son importantes. Son importantes. Es oportuno hacerlas desaparecer y entrar a gobernación. No, pero creo que sí hay que transformarlas. Creo que el formato con el que se ha venido manejando no ha funcionado y eso queda claro. Tú ves cómo funciona la recolección de basura, que no funcionaba. Tú ves cómo funcionan los mercados, que tampoco han logrado despegar y darle un lugar digno tanto al que vende como al que llega a comprar. Y entonces hay muchas situaciones que tienen que ir cambiando, que se tienen que ir modificando. Y sí es cierto que son funciones que manejaban las alcaldías, pues creo que si no funcionaron a lo largo de las décadas en la historia de El Salvador, eso tiene que surtir alguna modificación, algún cambio, porque de lo contrario vamos a seguir con la misma temática y hablando de los mismos problemas de los mercados, de la recolección de basura, la gente quejándose y todo lo demás por décadas. Y tiene que existir esa reforma, digamos, eso de irse reformando, me dice que, claro, o reestructurando. Tiene que irse reestructurando, no todos los municipios en todas partes del mundo trabajan de la forma... Porque en algún momento escuché críticas, no sé si, por ejemplo, en el caso del contrato con la empresa Andrés para la recolección, que fue de forma tan impositiva y no hubo un acuerdo de consenso, entiendo, ¿no? De hecho, por ejemplo, tienen la palabra ambos, ¿no? Para de hecho, bueno, yo estoy... O sea, ¿de qué reestructuración estamos hablando? Por eso le pregunto. Sí, es que puede haber una modernización, por supuesto que todos estaríamos de acuerdo en modernizar, en mejorar, digamos, algunos servicios, pero no sobre la base o el hecho de comenzar a excluir a personas que tengan menos posibilidades de recursos. De que el sistema de recolección de basura, en lugar de mejorar, ha empeorado. Yo creo que la nota implica muchos factores, factores que nosotros lo hemos vivido desde mayo del año pasado, cuando justamente gana la alcaldía el señor Chicas, y después fue una serie de situaciones que derivó en que el mismo presidente de la República pidiera que lo sacaran del partido. Y esa manera en la que, y nosotros incluso durante todo este tiempo en entrevistas que he tenido aquí lo venía mencionando, las situaciones y las irregularidades que venía manejando ¿Y el este personaje. ¿Está haciendo las cosas mejor que el anterior por el cual se le prorrogó su...? Creo que era muy poco tiempo el darle solamente 3 meses. No lo conozco, pregunto. Claro, es una persona joven. Sí. Creo que era muy poco tiempo, 3 meses, por eso se le prorrogó el tiempo. ¿Y está haciendo mejor las cosas que el anterior, que Chicas? Habrá que darle un poquito más de tiempo para ver si está mejorando su trabajo. En realidad no lo he visto mejorar. ¿No he visto mejorar? No, incluso los mismos trabajadores señalan eso. Pero fíjate que más allá de la persona que vaya, porque yo le puedo hablar desde la base de la experiencia que tuve como regidor en la administración pasada, gobernada por Nueva Idea, y esta nuevamente que es siempre gobernada con Nueva Idea. ¿Usted no votó entonces por la extensión de la prórroga? No voté. Entonces, ¿por qué? Porque no está haciendo las cosas mejor que el otro. Y es que vaya quien vaya,
porque muy probablemente en el futuro van a decir, ah, no, miren, hoy les vamos a llevar a alguien que era diputado, hoy les vamos a llevar a alguien que era ministro, y ese sí va a hacer bien las cosas. Porque eso le plantearon a la población en esta elección, cuando en Soyapango, por ejemplo, hay una alcaldesa procesada. Y entonces dijeron, no, miren, hoy con este alcalde vamos a hacer mejor las cosas. ¿Qué va a pasar? También va a pasar lo mismo. ¿Hacia dónde está la apuesta desde la perspectiva gubernamental? Lograr superar algunos indicadores que han mostrado la necesidad de fortalecer la educación superior en el país. Sí. Hace ya casi 5 años lanzamos la Política Nacional de Educación Superior, que fue un acontecimiento histórico, es decir, desde que inicia la Universidad de El Salvador hace más de 180 años, inicia también el Sistema Nacional de Educación Superior en El Salvador, pero nunca había existido una hoja ruta, una propuesta, un documento estratégico que definiera cuál es la línea que se iba a seguir como sistema. Fue hasta la visión del presidente Nayib Bukele que se lanza esta política, y no solo era un manifiesto de buenas intenciones, además iba acompañado con un presupuesto, porque se tomó una decisión categórica en función de fortalecer el Sistema Nacional de Educación Superior. Y entonces comenzamos todos, no como un sistema solamente, sino como una comunidad académica, a dar los pasos hacia el fortalecimiento del sistema, con un nuevo modelo de registro académico, un nuevo modelo de registro de planes, un nuevo enfoque, una nueva propuesta de ley, todo un proceso de nuevas dimensiones de acreditación. Y comenzamos entonces en la ruta de fortalecer el Sistema Nacional de Educación Superior. Y esta nueva Ley General de Educación Superior, que ha sufrido varias modificaciones, ¿cuáles son los alcances que tienes bajo esa visión que usted nos menciona? Sí. La ley, primero comentarte que el proceso de construcción tiene un reconocimiento en Iberoamérica, porque se participaron más de 2000 profesores, cientos de estudiantes, autoridades académicas, personal administrativo. Incluso yo lo cuento, que tuvimos talleres con padres de familias de los estudiantes, que los padres casi no se vinculan ya cuando sus hijos están a nivel universitario. Pero el proceso de integración fue tan masivo que precisamente esa garantía de participación tiene un reconocimiento. Luego tiene la perspectiva de especialistas internacionales, el TEC de Monterrey, que vino e hizo una investigación y un diagnóstico sobre la ley. En resumen, un documento donde dicen que ellos quisieran una ley superior, una propuesta de ley así de eficiente, pertinente, integral, incluso en México. Esta propuesta todavía está en proceso de evaluación, ¿verdad? Pero sin duda, cuando se apruebe, habremos dado uno de los pasos más importantes en los últimos 60 años de la historia de la educación superior del país. 3 aspectos que contiene la ley. Elimina la función tiempo, es decir, ya no se tardarán 5 o 6 años los estudiantes en graduarse, se tardarán si quieren 3, si quieren 3 y medio, si quieren 4, porque ya no está en función de la hora clase. El enfoque de unidades valorativas está en función de la hora clase. El enfoque de créditos académicos está en función de las competencias reales de aprendizaje, de qué tan significativo es el proceso de enseñanza-aprendizaje para la persona. Hay exámenes, hay... Sí, digamos, hay pruebas. Cada módulo tiene evaluaciones que no son sumativas, sino que son formativas. Estamos hablando del docente. Del docente. Del docente de educación superior. Sí. Entonces hace el primer módulo y entonces hace una lectura, ve una película, ve unos videos, hace un ensayo, hace una evaluación. Es decir, no solo es el módulo, cada uno de los 4 módulos no solo trae un tipo de evaluación. Y entonces con inteligencia artificial además y docentes en línea, se va revisando su progreso y entonces al final tiene una nota. Hay profesores que tienen 9.9, hay como 3 profesores que tuvieron 10 exacto, de los 12.000, que por cierto les vamos a dar un reconocimiento, esto no lo habíamos mencionado antes. ¿Se han adaptado muy bien a la ley a la ley de educación superior? Lo que sucede con todos estos cambios de unidades valorativas que ahora van a someter a los estudiantes por trabajo académico, Sí, estamos listos desde hace 2 años. Lo que sucede es de que la nueva ley aún no se ha Sí, de acuerdo, aprobado. pero ¿será que llevará ese componente importante? Definitivamente. Nos hemos encargado... Porque se ha tardado mucho la aprobación. Yo creo que por un asunto de
de respeto al proceso, de seriedad en el abordaje de las políticas educativas, de una conciencia de cómo se debe de gestionar la educación y la educación superior. Me parece que no se ha tardado, sino que se ha abordado responsablemente desde los legisladores, se ha incorporado el gobierno central, especialistas, y lo que no se va a cometer es el error de haber hecho en el 96, hicieron la ley de educación superior con un paradigma del 60. Se registró un incremento histórico en la matrícula de estudiantes de educación superior, ¿cierto? Así es. Cuénteme un poquito a qué se debe ese digamos, primero ese incremento. Eso nos hace sentir muy orgullosos, muy optimistas, pero sobre todo muy comprometidos. El año pasado teníamos 200,000 usuarios en educación superior. Este año llegamos a la cifra histórica, al récord de 168,800 usuarios en la educación superior. Nunca habíamos tenido tantos usuarios en educación superior, y eso se debe a varios factores. Que nosotros además hicimos un diagnóstico porque nos interesaba identificar, porque de inmediato cuando se dio a conocer la estadística, sistemas de educación superior de otros países nos comenzaron a preguntar. Uno es por la eficiente política de seguridad del presidente. La gente tiene más confianza. ¿Sí? Hoy, el factor de seguridad. Sí, hoy justo bueno, de hecho ayer hubo una desarticulación de un grupo de pandillas que piensa aquí en el ITI, ¿verdad? Que son estudiantes que ya van para la universidad. Claro. ¿Cómo es esa situación? A mí me parece de que hay un esfuerzo en general para prevenir, controlar y minimizar a cero expresión cualquier tipo de organización que pretenda desarrollar algún tipo de crimen, delitos u organizarse para situaciones ilícitas, lo cual es loable. Te iba a mencionar de que justo hoy vino un contingente de jóvenes de Costa Rica a estudiar aquí en El Salvador, que a mí me pareció, justo más tarde lo voy a recibir, porque El Salvador se está convirtiendo y se va a convertir poco a poco en un destino académico, en algo aspiracional. Y quisiera preguntarme, ¿cuál es su opinión cuando se habla precisamente que en el país debería de haber un enfoque, digamos, aledaño al pensamiento, o mejor dicho, al camino productivo de necesidades que lleva el país? Es decir, ¿hacia qué le apostamos? ¿Y qué tipo de profesional en educación superior estamos formando para podernos incorporar a ese mercado? Claro. Lo primero que nos planteamos era si la educación, por ejemplo, era para habilitar para el empleo. Sí. Y dijimos, una buena parte sí, una parte significativa. Y entonces establecimos una comunicación muy estrecha con los sectores productivos, al punto que incluso sectores productivos están pensando en desarrollar instituciones de educación superior, como el grupo CRIT, que desarrolló Key Institute. Hay otras iniciativas desde el sector turismo, desde la industria, desde la manufactura, desde los medios de comunicación incluso, de desarrollar sus propias instituciones de educación superior para formar a quienes se convertirán más adelante en su personal. Pero también dijimos, ¿para qué más es la educación? Bueno, para desarrollar empresas. Entonces tenemos todo un programa transversal en educación superior sobre cultura empresarial, y que le hemos incluso hasta cambiado, ya no manejamos lo de ferias de emprendedores, no somos emprendedores. El concepto de emprendedores se ha tergiversado y que parecería que es el que vende la minuta de otro color y el chocobanano de no sé cuánto. Es cultura empresarial, lo estamos apostando a las startups. Debemos apostarle a ese tipo de fomento, de formación, de cultura empresarial. Sí. Así es. Y cuando alguien tenga ese, digamos, bien definido y preparado esa cultura empresarial, va a poner su negocio, su empresa. Así es. ¿Para qué otra cosa serviría? Porque tenemos esa difusión, ¿verdad? De emprendedurismo, vender chocolate. O sea, no, está bien, pero está bueno. Sí. Pero hay que pensar más. Claro. Entonces, un tercer paradigma de para qué funciona la educación superior es networking, son relaciones estratégicas, es amigos. Yo siempre le digo a los jóvenes, ¿para qué van a la universidad? Para aprender, sí, pero si uno no sale de la universidad con 5, 10, 15, 20 amigos para toda la vida, entonces fue menos útil de lo que pudo haber sido. Que son los futuros socios. Son los futuros socios, correcto, los futuros socios, los futuros vínculos para empleo, para negocios, para emprender cosas, para conocer. Entonces es fundamental que los jóvenes se replanteen para qué funciona la universidad, cuál es de momento y cuáles serán en 5, 10, 15, 20 años las demandas que tendrá el mercado laboral y el mercado global.
y en torno a eso hemos desarrollado distintas carreras. Por ejemplo, el próximo año tenemos un énfasis para incorporar a mujeres en áreas STEAM, es decir, en innovación, en tecnología, ingeniería, arquitectura, matemáticas, artes. Primero porque tenemos pocas mujeres y segundo porque son las carreras que van a tener la mayor demanda en el mercado laboral y las mayores oportunidades en la cultura empresarial. Bueno, vamos a estar muy a la expectativa, el tiempo se nos fue, de ver cómo van trabajándose, alimentándose el proyecto de ley para que esta ley pues tenga digamos, ahora ya todos esos insumos pertinentes que logre esos objetivos, la ley de educación superior, ¿no? Así es. Sí, bueno, eso es una... hay que esperar que se apruebe, pero ¿para cuándo? Mucho tiempo se espera, ¿no? Yo creo que tardará hasta que todos los actores, los sectores, la empresa privada, el gobierno central, los organismos internacionales que hemos hecho partícipes, estemos todos satisfechos, estemos claros de que es el camino correcto, y eso nos llena de mucha ilusión en el sistema porque será un legado importantísimo de este ministerio para la población de educación superior.